Gracias por estar con nosotros. Hoy el programa va a estar muy bueno porque es algo que casi a todos nosotros nos pasa y es la preocupación. Cómo aprender a quitarse la preocupación. Es increíble, pero ni dormimos a veces estando tan preocupados. Ya tenemos a nuestros invitados con nosotros, así que vamos a ir a un corte comercial y no se pierda este programa maravilloso. Gracias por estar con nosotros. El tema de hoy está muy interesante y es cómo puedo manejar las preocupaciones. Realmente las preocupaciones están en el día a día. Hay personas que se levantan y ya están preocupadas. Durante todo el día están preocupados. No duermen en la noche por la preocupación. Y realmente esto es algo que nosotros nos enfrentamos día a día con esto. Por ejemplo, si nosotros hemos experimentado el fracaso, una pérdida de empleo, una situación económica o algo, inmediatamente viene la preocupación. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Después de un fracaso matrimonial, ¿qué va a hacer de mi vida? Después de la muerte de un ser querido, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir adelante? Las preocupaciones casi siempre tienen que ver con el futuro, ¿verdad? O sea, es una situación actual, pero ¿cómo voy a hacer yo en el futuro? ¿Cómo voy a sacar adelante a los hijos? ¿Cómo voy a hacerle frente a las universidades? ¿Cómo voy a hacerle frente cuando venga este hermano que vive en el extranjero? ¿Cómo voy a hacer para pagar el recibo de la luz? ¿Cómo voy a hacer para pagar los colegios? O sea, es una preocupación continua que nos quita el sueño, pero no solamente eso, la preocupación nos puede llevar a enfermarnos realmente. Y hay un psicólogo, Kerckhoff, que dice que el preocuparse es un proceso que genera ansiedad. Fíjense que incluso con con esta preocupación que nos lleva a la ansiedad, nos puede llevar a mordernos las uñas, a comer en exceso, a beber. Hay personas que han aprendido a quitarse las preocupaciones a través de la bebida, a través del alcohol, a través de las drogas, a través del juego, o sea, buscar cómo adormecerse para no estar pendiente de esta preocupación. Entonces, Kerckhoff decía de que el preocuparse es un proceso que genera ansiedad y conduce a la depresión. Y dice que en los casos más extremos, esta preocupación incluso puede llevar a una persona al suicidio. Pero hay personas que se han suicidado porque las deudas, las situaciones económicas son tan agobiantes y tan fuertes que no les encuentra una solución que llevan al suicidio. Es normal preocuparse, o sea, es preocuparse, ¿verdad? Incluso el preocuparse nos lleva a actuar. Si nosotros nada nos preocupa, nos volvemos personas dejadas, personas que hay que se caiga, hay que se pudra, hay que se pierda. O sea, no, la preocupación nos lleva a nosotros a actuar. Es un sentimiento natural del ser humano, pero cuando está dentro de las proporciones normales que nos lleva a actuar. Pero cuando las preocupaciones te quitan el sueño, permanecen en tu vida todo el tiempo, ya no se pueden controlar y te estás preocupando demasiado, es el momento de hacer un paro y evaluar, ¿verdad? Para esto hay técnicas muy sencillas, ¿verdad? A mí me ayudan unas. Por ejemplo, una de las técnicas es dediquémosle un tiempo a la preocupación. Por ejemplo, estoy preocupada porque, voy a poner un ejemplo, porque no sé cómo voy a pagar la casa el fin de mes. Ay no, yo ahorita no voy a pensar en esto. No quiere decir de que tengo que pensar en esto. Porque una cosa es cuando la preocupación está en tu mente, pero tú no te detienes a tomar decisiones concretas. Entonces puedes pasar, estoy preocupada, ¿cómo voy a pagar la casa? 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 Y le estás dando vuelta. Esto lo único que te hace, te lleva a enfermarte. No, uno dice, bueno, el jueves en la tarde yo voy a buscarle una solución a esto. Entonces ya hay un momento específico donde digo, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Cómo voy a hacer para poder pagar la casa?
Y es cuando ya uno empieza a hacer números de sus entradas, del ingreso, etcétera, etcétera, y uno ve. Si uno sabe que no puede pagar la casa y que se está acumulando los meses, ya uno toma la decisión de decir, realmente tengo que tomar la decisión de abandonar, o sea, de salirme de esta casa porque ya no la puedo pagar. Porque el problema es que la preocupación se va extendiendo, pero no se va haciendo nada para poder solucionar este problema. Entonces, una de las técnicas es buscarle un tiempo y una hora a dedicarle a eso que tanto te está preocupando para tomar decisiones claras y concretas. Esto es lo que nos dice a nosotros Kerckhoff, ¿verdad? Lo que la mayoría de la gente hace para dejar de preocuparse es repetirse una y otra vez que tienen que dejar de hacerlo. Y miren qué interesante lo que nos dice Kerckhoff, es que el cerebro no registra la palabra no. El cerebro no registra la palabra no. Entonces uno dice, no tengo que preocuparme, no tengo que preocuparme. Lo único que uno está haciendo es, tengo que preocuparme. No registra la palabra no. Miren qué interesante es esto. Entonces, se pudiera decir entonces que hay que dedicarle un tiempo específico a buscar cómo solucionar esa preocupación que nos está quitando el sueño. El otro punto, ¿verdad? Otro punto es proponerse a no pensar cuando uno va a dormir. Porque uno puede manejar en ese momento lo que uno va a pensar. A mí me ha pasado, a veces me voy a dormir y se me viene una preocupación, miren, es que como que me hubiera tomado una taza de café, súper cargada, automáticamente se me quita el sueño, ¿verdad? Entonces yo digo, no voy a pensar en esto, no lo voy a pensar. Señor, yo te entrego esto, yo esto lo voy a pensar mañana en la mañana. Otra cosa bien interesante que he descubierto es que la preocupación, los pensamientos que me preocupan de noche recobran intensidad. Cuando uno va a dormir, cuando uno está a medianoche con insomnio y piensa en las cosas que le preocupen, como que agarran, como que se sobredimensionan. Yo esto lo he dicho en otros programas donde tengo un papel y un lápiz en mi mesa de noche y cuando le estoy dando vueltas a cosas que tengo que hacer, digo que no se me olvide que mañana tengo que hacer tal cosa y que no se me olvide que tengo que hacer mañana y ya se me pasó el tiempo de tal cosa. Entonces yo agarro un papel y yo lo escribo. Estoy en lo oscuro, pero lo escribo, ¿verdad? Eso me da más tranquilidad. Esto hago que la preocupación disminuya porque ya lo anoté, ¿verdad? Pero miren qué curioso, el día siguiente, cuando yo tomo el papel y leo, ya no tiene la importancia que tenía en la noche. Entonces he llegado a descubrir que las preocupaciones y los pensamientos de noche que me preocupan están sobredimensionados. Entonces, esta es otra de las técnicas, ¿verdad? Es que cuando uno va a dormir, tiene que dejar a un lado estos pensamientos de preocupación y nunca hacerlo, por ejemplo, un día que tú estás descansando, un fin de semana, para que no te vayan a bloquear el descanso, ¿verdad? Otro punto también para la preocupación es utilizar recuerdos positivos, todas las cosas buenas. Dice Kerckhoff que tomar un pequeño descanso del tiempo de no preocupación durante unos minutos y empezar con estos recuerdos positivos, cosas buenas que nos han pasado, situaciones. Vemos cómo, por ejemplo, cómo Dios nos ha solucionado ciertos problemas y nos ha dado luz. Entonces son como puntos claves que nos ayudan en la preocupación. Vamos a irnos a un corte comercial y vamos a compartir las vivencias y las experiencias de mis hermanas que me acompañan en este programa. Así que no se nos vayan. Hoy estamos con el tema, deja a un lado tus preocupaciones. Porque las preocupaciones nos quitan la paz, nos dan ansiedad, nos pueden llevar a una enfermedad. Y realmente yo veo que tenemos una población muy preocupada, ¿verdad? Con el ceño fruncido, hay mucha preocupación. Y muchas de estas preocupaciones no tienen sentido.
no tienen fundamento. Muchas de estas preocupaciones no tienen fundamento. Hay otras que sí, definitivamente, pero muchas de estas preocupaciones no tienen fundamento. Entonces, estábamos hablando de estos puntos, ¿verdad?, que nos daba este psicólogo Kerckhoff, ¿verdad?, puntos importantes de cómo liberarnos de la preocupación. Decía también buscar distractores, ¿verdad? Pero no como para evadir, por favor, no para evadir. Estamos hablando de esta persona que siempre está preocupada. Buscar distractores. Hay unos libros de coloreo que se llaman mandalas y que ayudan muchísimo a quitarse el estrés, ¿verdad? Y que uno puede, el estar coloreando, esto ayuda a desestresarse también. Pero vamos a escuchar experiencias y testimonios sobre esta preocupación. Sandrita, ¿cuál ha sido su preocupación? Pues fíjese, hermana, y para todos los que nos miran y escuchan, una de las preocupaciones fuertes en mi vida ha sido la salud de mi esposo, porque pues con un diagnóstico de cáncer, ¿verdad?, muy común en nuestra sociedad en estos días, no es fácil lidiar. Hermoso cada parte de ese proceso, porque a pesar de que cuando las noticias no han sido muy favorables, siempre el Señor ha venido en nuestro auxilio, ¿verdad? Pero mientras yo escucho el cambio de un tratamiento o hacer trámite para que le autoricen ese tratamiento, genera en mí la ansiedad. Y si no lo autorizan, y si no lo tenemos, y si el tiempo pasa, ¿cuándo se van a tardar? Entonces, en mí viene esa preocupación, porque sé que tiene que ser con oportunidad, ¿verdad?, lo que le tienen que aplicar, y hay demoras. No resulta como yo lo espero y como yo lo quiero. Entonces, sí han habido momentos en que eso me ha quitado el sueño, me ha generado llanto, me ha generado incertidumbre, pero igual confiar, primero ponerlo en las manos del Señor, que son cosas que no las puedo manejar yo, sino que están en las manos del Señor, buscar ayuda, ocuparme de ello, y luego pues recoger ese fruto, ¿verdad?, que la respuesta del Señor, que siempre Él viene en nuestro auxilio, y obtenemos pues lo que se necesita para Él. Vivir en ese momento, realmente hay en uno como un abandono, como una soledad, una frustración en su interior, ¿verdad? Pero lo importante es saber que eso pasa, que es un momento nada más, y que si ahorita por lo que estoy sintiendo tengo que llorar, pues lloro. Busco a los pies del Señor que me consuele, pero pasa. Y lo que usted decía, lo que en un momento una preocupación es grande, es inmensa, qué lindo que cuando pasa la tormenta vemos que vuelve a salir el sol. Entonces, no desesperarnos, de tener confianza, de saber que es un momento y por el cual todos vamos a atravesar, que hay situaciones que no podemos manejar, que están fuera de nuestro control, pero no perder la esperanza, porque cada día el sol sale para todos y hay un nuevo comenzar. A veces no como yo quiera mi solución, ¿verdad?, sino que se van dando y buscando los apoyos en la ayuda idónea donde la tenemos que encontrar, ¿verdad? Y ocuparnos, porque siento yo que esa es una de las claves, ocuparnos para resolver. Somos del Señor y nuestra vida está en las manos del Señor. Y aquí es cuando uno se abandona en Él, porque como dice en el caso de Sandrita, con un esposo que tiene una enfermedad, un cáncer, y que tiene que esperar los tiempos, los momentos de cuando le dan las citas, cuando se va a hacer la quimioterapia, ahí es cuando uno se abandona en el Señor. Padre mío, haz de mí lo que quieras, con tal de que tu voluntad se haga en mí. Lo entrego todo. O sea, llega un momento en que uno se abandona. El abandono en las manos del Señor nos ayuda a nosotros a quitarnos esta preocupación. Pero ojo, acuérdense una cosa, no le dejes al Señor lo que te corresponde a ti hacer. Uno tiene que hacer todo lo que le corresponde hacer,
pero cuando uno ya se mete con estas trabas de que son instituciones del gobierno, del seguro social y de cosas que uno no puede hacer otras cosas, la oración y abandonarse en las manos del Señor. Ana Julia, querías compartir un poco de cuál es tu preocupación. Bueno, yo viví en eterna preocupación que me llevó a enfermarme. Me operaron 3 veces en un lapso de 2 meses. Y fue interesante porque en mi convalecencia fue durante Semana Santa. Y me abandoné en el Señor. Y hay algo que me saltaba en la Biblia que decía que la única preocupación que tenemos que tener es preocúpate de mis cosas, porque yo me preocuparé de las tuyas. Entonces empecé yo a descansar y abandonarme en el Señor, porque yo me preocupaba que mis hijos vivían en los Estados Unidos y yo aquí, eran las 3 de la mañana, ¿dónde están? ¿Cómo están? Si están en peligro. Y un día dije, Señor, tú estás más cerca que yo, así que me abandono y te los entrego. Empecé a disminuir mis preocupaciones, porque sí, uno tiene que actuar, como tú dices, poner nuestra parte. Y cuando ya topaste el Señor es cuando empieza a actuar y te respalda. No salió como yo quería. Bueno, ¿de quién es mi vida? ¿A quién le pertenece mi vida? Entonces, ahí es cuando uno como que va disminuyendo uno para que el Señor vaya engrandeciendo dentro de ti. Y saber de que plenamente confiar en el Señor. Preocupaciones hay de cómo voy a pagar o qué va a pasar, pero cuando nosotros buscamos el auxilio del Señor, el Señor sale a tu rescate. Amén. Y no te puedes estar preocupando porque vivimos en un mundo tan convulsionado que si pasamos preocupados, ya el mundo está tan arruinado que venirlo a arruinar más endrogándonos o estar empastillados o haciendo cosas que no le agradan al Señor es abonar a que el mundo se siga deteriorando. Gracias, Ana, por compartir. Ena, ¿cuál es su mayor preocupación? Bueno, quizás la preocupación más fuerte, más dura para mí ha sido ¿qué me va a pasar, como usted decía, en el futuro? ¿Qué me va a suceder si yo no tengo una pensión? ¿Cómo voy a hacer para vivir de aquí a los años que Dios me quiera regalar? Esa era como una preocupación. Bueno, aún a veces todavía esa pregunta conmigo misma me perturba un poco la vida. La preocupación es esa. ¿Cómo voy a hacer realmente yo para obtener ingresos? ¿Verdad? Pero el Señor es tan bueno, tan fiel, que ahorita estoy, por ejemplo, estoy en un proyecto de trabajo que ahorita únicamente lo estoy trabajando, pero no estoy viendo en este momento los frutos. Pero mi confianza realmente, ¿cuál es? Que yo en poco tiempo, en corto tiempo, voy a ver los frutos. Ahorita, pues la preocupación que he tenido de mis ingresos mensuales me tiene como bastante entristecida, dijéramos. Pero dentro de todo, mi oración constante, mi confianza en el Señor, mi fortaleza es Él. Y trato, hermana, usted decía de que a veces no dormimos, ¿verdad? Que pensando, yo trato, fíjese, hermana, que antes de dormirme le digo, Señor, yo te entrego esta preocupación. No sé cómo voy a pagar el recibo de la luz. Yo lo entrego al Señor y sabe que al final, casi llegando al mes, el Señor siempre me bendice, me provee para que yo pueda pagar ese recibo. Entonces, a veces sé que me canso en vano. Gracias, gracias, hermana. Y qué importante son estos testimonios, porque este es el diario vivir, esto es nuestro diario vivir. Yo sé que usted que nos está viendo también tiene sus preocupaciones, pero sabemos que ¿verdad? El auxilio me viene del Señor. ¿De quién me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos con ustedes en unos minutos.
estamos con el tema de la preocupación y compartiendo estos testimonios. Este mismo psicólogo Kerckhoff, del cual hemos estado hablando, dice que preocuparse es como una adicción. Y si quieres acabar con ella, necesitas tiempo para enseñarte poco a poco cómo dejar de hacerlo. O sea, hay personas que no solamente se preocupan por las cosas de ellas, sino que se preocupan hasta por cosas que ni siquiera les corresponden, porque se vuelve una adicción, así como la queja. La queja es una adicción, de quejarse, de todo está mal, o sea, y si llueve, porque llueve, que se hace calor, calor, que se hace frío, frío. Entonces son personas que ya tienen en su vocabulario esto, la adicción de quejarse. Igual es la adicción de la preocupación, ¿verdad? Le creemos más a las malas noticias que a las buenas. Creemos más el poder del enemigo que el poder de Dios. Se nos olvida la divina providencia del Señor. Dice, nunca he visto a un justo mendigando el pan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas preocupaciones? Tenemos que inyectarle todas las citas bíblicas que el Señor nos manda como respuesta ante esta situación. Señor, nunca he visto a un justo mendigando el pan. Yo sé que tú no vas a permitir que yo mendiga el pan. Que son momentos difíciles, que de repente hay una deuda, pero nosotros de repente vemos cómo hasta a veces esas deudas se condonan. A veces hemos visto cómo de repente que nos quieren quitar esto y sale un plan de pago. A veces uno dice, el banco me va a embargar, y de repente el banco llama y dice, no, hagamos un plan de pago. O sea, nosotros vemos la mano del Señor actuar. Por eso Él nos dijo, bástale a cada día su propio afán. Porque como les decía, los miedos son eso. O sea, ¿y qué voy a hacer yo de viejita? Deje que el Señor le va a tocar el corazón a sus hijos y sus hijos le van a ayudar. Es que mire, es que Dios mueve todo. Dios mueve todo. Uno dice, no, es que mis hijos ahorita no me ayudan y no me dan ni 5. Dios hará la obra y le tocará el corazón a sus hijos para que sus hijos la mantengan cuando ya sea viejita. Nuestra vida es del Señor. Somos del Señor, ¿verdad? Y ahí es cuando uno dice, Señor, ¿de qué me voy a preocupar? Si hasta ahorita, miren, a veces con nuestros problemas nunca pensamos que íbamos a llegar a donde estamos ahora. Y ninguna de nosotros se está muriendo de hambre. Yo no veo aquí a ninguna que esté muriéndose de hambre. Quiere decir, Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros, esta confianza. Pero cuidado, tenemos que descubrir si la preocupación ya es una adicción en nuestra vida. Claudita, ¿qué le preocupa? Cuéntenos. Pues para hablar del tema de la preocupación, en mi caso, desde pequeña yo fui una persona muy preocupada. Realmente es horrible vivir como con angustia todo el tiempo, con preocupación. Fui creciendo, pero por mis mismas inseguridades, eso me hacía preocuparme más de la cuenta, aun cuando yo iba a un examen o cuando yo tenía algo que realmente me robara la paz, ¿verdad? Luego me casé y pues tengo, como mencioné, tengo 4 hijos, y cuando mis hijos estaban bebés, los gemelos, tuvieron una enfermedad, uno de ellos muy grave, que al niño le dio su paro respiratorio, lo tuvimos una semana en incubadora y se dio muy grave. Es realmente ha sido una de las etapas más fuertes de preocupación en mi vida, ¿verdad? El sentir de que en un momento pues yo podía perder al niño. Y luego tuve a mi última hija y también se enfermó, le dio algo muy grave, y sí fue otra preocupación muy fuerte en mi hogar. Y pues se han venido dando situaciones que siempre son fuertes, ¿verdad?, para la vida de uno. Pero ha sido impresionante cómo el Señor nos ha levantado y nos ha sacado adelante, y he visto la sanación en mis hijos, porque yo vivía después de esas enfermedades preocupada mucho por la salud de ellos, y cualquier cosita que les daba de alguna enfermedad que podría ser sencilla, yo me preocupaba hasta más de la cuenta por miedo a que se fuera a hacer algo grave. Pero el Señor ha ido sanando eso en mí, me ha ido dando seguridad en Él, los he ido entregando al Señor. El Señor me ha dado paz, ¿verdad? Y he visto cómo el Señor ha ido poniendo sanidad en la vida de mis hijos. También siempre hay situaciones que a uno en el día a día le preocupan. Por ejemplo, enfermedad de mi mamá. La enfermedad de mi mamá siempre me ha preocupado.
porque mi mamá desde que mi papá murió ha estado muy enferma de depresión. También han habido problemas económicos en mi hogar, pero yo he podido ver cómo el Señor en la oración, entregándole en oración todas las situaciones que a uno le roban la paz y le preocupan, pero entregándoselo de corazón, el Señor a uno le va dando paz, y esas cosas que a uno antes le robaban la paz, ya no es como antes. Uno tiene confianza más en el Señor. Yo he tenido la enorme bendición de que en junio yo fui a hacer mi retiro del dolor a la gracia, y realmente ha sido un retiro maravilloso para mí, porque he podido ver actuar la mano de Dios en mi vida. Yo he dejado de ser una mujer preocupada, afligida, angustiada, y el Señor ha quitado todo eso, mis miedos, y me ha levantado, me ha hecho una persona nueva, y ahora soy una persona feliz, que confío en el Señor y que siento más la presencia del Señor en mí. Entonces yo me abandono en el Señor, y el Señor me ha liberado a través de ese retiro, de esas preocupaciones, de esos miedos, de esas angustias, y le ha vuelto a dar esos colores a mi vida. Así que yo glorifico al Señor por todo lo que ha hecho en mí a través de ese retiro, que es un regalo de Dios realmente para mí, porque soy una mujer libre en Él. Gracias por compartir. Realmente la preocupación también viene de esa inseguridad, ¿verdad? Es una especie, la preocupación viene de una especie de inseguridad. ¿Cómo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, y esto también, como hablábamos también en el programa anterior, a veces uno esto lo recibe desde la niñez, desde la infancia, ¿verdad? Yo tengo la dicha de haber tenido una historia en la cual yo sí vi la divina providencia en mi vida, en la vida de mi madre. Cuando yo me pongo a pensar, o con 8 hijos, viuda, en una situación bien difícil económicamente, y mi mamá iba a los colegios y conseguía becas, ¿verdad? Y hacía, ¿qué no hacía mi madre? ¿Qué no hacía mi madre? Y ahora ya todos somos adultos, yo soy la menor, ¿verdad? Y todos salimos adelante, y no faltó. Claro que mi mamá, como dice la película aquella, más barato por docena, ¿verdad? Cuando el doctor le dijo que tenía que operar a uno de las amígdalas, entonces dijo, revíseme el resto y díganme si 3, opera a 3 en el mismo cuarto, es más barato, ¿verdad? Mi mamá siempre buscaba cómo hacerlo todo más barato. Y ella andaba siempre en su billetera, entonces la foto de todos, desde mi papá y todos los hermanos, y ella siempre decía, ella buscaba siempre la misericordia en los colegios y todo para que todo se lo dieran más barato. Uno siempre decía, ay mamá, ya vas otra vez, ¿verdad? Porque uno de niño, ya vas otra vez. Pero ahora que uno crece, uno ya de adulto, y uno dice, Dios mío, o sea, nunca el Señor la desamparó, nunca, y nunca hubieron enfermedades graves. O sea, Dios fue el proveedor, Dios es nuestro proveedor. Si nosotros hacemos las cosas correctas, si nosotros nunca hacemos negocios ilícitos, si nosotros somos personas de verdad, ¿cómo es que se llama? Fieles al Señor, nunca nos va a faltar la providencia divina, por la cual no debemos de preocuparnos. Bástale a cada día su propio afán. Vamos a un corte comercial y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor acerca de la preocupación. Bueno, estamos prácticamente casi terminando este programa de la preocupación, pero vamos a ver qué nos dice el Señor. Hay tantas citas bíblicas hermosas que el Señor nos habla. Por ejemplo, en el Salmo 55 nos dice, arroja tu carga sobre Yahvé y Él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo. Miren qué hermoso, dice, arroja tu carga sobre el Yahvé. Esto tiene mucho que ver también con la cita bíblica que nos da Jesucristo, donde dice, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar, porque conmigo la carga y mi yugo es más liviano. Es lo mismo en el Salmo, ¿verdad? Arroja tu carga sobre Yahvé y Él te sostendrá, jamás permitirá que caiga el justo.
Vemos Isaías 41:10, dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Si yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Miren qué hermoso. Siempre son actualizadas las interpretaciones, pero para que podamos entenderlas. Y dice San Mateo 6:27, ¿quién de ustedes por angustiarse o preocuparse pueden alargar un solo codo la duración de su vida? O sea, la preocupación no te soluciona los problemas. Al contrario, te aumentan los problemas. Como decía al principio, es hacer un alto, tomarse un tiempo para buscar solución a esa preocupación. San Mateo 6:34, así que nunca se angustien por el día de mañana. Por el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Bástale a cada día su propio afán. Filipenses 1:10, que se aseguren de qué cosas son las más importantes. Filipenses 4:6-7, no se angustien por nada, más bien en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Todo esto es palabra de Dios. Hermanos, podemos confiar, podemos acercarnos confiados en el Señor, que Él nos sostiene, que Él lleva nuestra carga, que Él nos dará la sabiduría. Por eso yo siempre digo, ¿por qué te preocupas? O sea, no se ha muerto tu madre y ya la estás enterrando. O sea, si el Señor dice que bástale a cada día su propio afán, es que el Señor en el momento nos dará las fuerzas. Cuando uno piensa que se le va a morir alguien, uno agarra una angustia porque todavía no ha venido el auxilio del Señor a darnos lo que necesitamos para hacerle frente cuando viene la pérdida de un ser querido. Igualmente la parte económica, o sea, miren, hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en el Señor porque Él es el que nos sostiene. Por eso vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en la presencia del Señor, que ya estamos en la presencia del Señor. Yo quiero que ustedes sepan que antes de empezar a grabar este programa, nos ponemos en presencia del Señor y hacemos una oración para que Él sea el que sostenga el programa y les hable a ustedes al corazón. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias porque nos has hablado al corazón. Porque dentro de todo lo que hemos tratado este día, en este momento, todo lo que hemos hablado, Señor, ha sido, Señor, esa muestra de amor y de tu misericordia para nosotros. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Te damos las gracias porque una vez más nos hablas y nos dices qué debemos hacer ante las preocupaciones. Señor, te entrego todo aquello que me puede preocupar en mi corazón, todas aquellas angustias, todas aquellas situaciones que yo no puedo manejar, Señor. Te entrego todo eso, Señor, para que tú hagas la obra. Yo sé, mi Dios, que ya estás obrando grandemente en mi corazón. Sé que estás obrando en cada corazón de todos tus hijos que te escuchan, que te miran. Sé que estás haciendo cosas grandes y maravillosas, Señor, porque tú eres el dueño de todo lo creado. Tú eres el dueño y Señor del universo. Te entrego, Señor, todo aquello que me ata, que es esa preocupación de no tener ingresos, de no tener un trabajo fijo, de no tener todo lo que necesito, mi Dios. Si yo creo en ti, lo voy a poder hacer todo, Señor. Por eso, una vez más te digo que todo lo puedo en ti, que me fortaleces. Gracias, mi Señor, en este momento tan hermoso.
que me has hablado al corazón y me has enseñado a confiar en ti. Jesús, yo confío en ti y voy a confiar siempre, porque tú tienes un mejor plan que en el que yo ahorita estoy trabajando. Tú tienes lo mejor para mí, Señor. Gracias por reconocerme necesitada ante ti, mi Señor. Y te digo nuevamente que te amo, que te adoro y que tú eres mi luz y mi salvación. Gracias, Señor. Gracias por este momento que hemos tenido tan bellísimo, que nos has hablado al corazón para poder renovar nuestras fuerzas como las águilas. Bendito, alabado y glorificado seas, Padre amoroso. Gracias, bendita gracias. Mi alma te agradece y mi corazón te adora, Señor. Bendito seas por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, saben ustedes que estaba pensando que Abraham, cuando Dios le dijo que tenía que entregarle a Isaac en sacrificio, y cuando iban caminando, siempre le decía a Isaac, ¿y a dónde está el cordero? ¿Y a dónde está lo que vamos a hacer en sacrificio? Y Abraham decía, ya Dios lo proveerá, ya Dios lo proveerá. Realmente nosotros tenemos que cambiar las expresiones negativas por las expresiones de Dios. Ya Dios va a actuar, Dios va a actuar, Dios proveerá, Dios nos dará la respuesta. Dios lo sabe todo. Espera en el Señor y Él te dará lo que tu corazón necesita. Así que gracias por haber estado con nosotros. Siempre les recordamos que los programas son los sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 8 de la noche en reprise, y el jueves a las 10 de la noche. Así que no se pierda siempre en su canal 8 Agape TV. Que Dios los bendiga, que sean felices siendo felices a los demás. Les damos las gracias a todas ustedes que nos acompañan, porque sus testimonios edifican este programa. Que Dios los bendiga. Gracias. Acuérdese, bástale a cada día su propio afán, no se preocupe más de la cuenta, haga un espacio para revisar esa preocupación y buscarle solución. En el tema de Pregúntale a Lorena, me mandaron esta pregunta y dice, hermana Lorena, me pasa de todo en la vida, hasta medicamentos me han recetado por mis ansiedades de tanta preocupación. ¿Qué hago para aumentar mi fe y no desesperarme? Querida hermana, usted que me está escribiendo, yo le quiero decir que hay que conocer las promesas del Señor. Hay que conocer a Jesucristo, hay que acercarse al Señor. Si usted es católica, busque el sacramento de la reconciliación, busque de verdad llenarse de esa agua viva, congrese en una comunidad. Realmente solo conociendo las promesas del Señor, nosotros aprendemos a confiar más en Él. Que Dios los bendiga, que Dios la bendiga, y gracias por estar con nosotros y por escribirnos.